voy a poner un detalle aquí, ahora se ha puesto muy de moda que, por ejemplo, en los diarios, podemos poner 1000 nombres y no vamos a hacer publicidad aquí, pero en los diarios, los periódicos en papel y en redes se están dedicando a copiar noticias que extraen de la red de redes para difundirlas como noticias reales, cuando después se demuestra clarísimamente que muchísimas de esas noticias son fakes puros y duros. Pero cuidado, estamos hablando de colores, estamos hablando de todo eso que nos llega visualmente por impacto, para convencernos de algo. Y estábamos en la cruz, por ejemplo, en ese símbolo que comentábamos de la cruz o de la esvástica. Continúa, Fran Mateos, compañero. Así pues, un pueblo sin símbolos verdaderos es un pueblo sin identidad, sin espíritu, sin honor. Por eso es necesario crear nuevos símbolos que representen realmente a la totalidad de los humanos, que forman la sociedad que habita en cada lugar, siendo los sujetos humanos los que conforman el objeto, el país, la región, lo que sea. Y esta, la que contiene los símbolos de origen e identidad como sociedad, es decir, como humanidad. El espíritu de un pueblo se atesora en sus símbolos, es su punto de unión. Por eso en la antigüedad quien tomaba el blasón del enemigo ganaba la contienda, pues se había secuestrado su espíritu guardado en sus símbolos. Levantar la bandera en campo enemigo o izarla en territorio propio significa que el espíritu de ese pueblo vela por sus habitantes. Este no es el caso de los símbolos actuales, ya que su espíritu solo representa una parte del pueblo y no al pueblo todo, sino a los que lo someten. Nuestros actuales símbolos son el blasón del enemigo levantado en nuestro propio terruño, representando el triunfo del conquistador sobre el conquistado. Cuando tengamos nuestros propios símbolos, entonces podremos decir que como el águila volamos sobre la altura, observando y velando, manteniendo al espíritu en lo alto de nuestra conciencia, resguardando nuestros orígenes y honrando los símbolos que representan nuestra identidad como pueblo y humanidad. Todo eso se nos ha secuestrado, se nos ha quitado todos esos símbolos. Acordaros, por ejemplo, que antiguamente, cuando acudían a las batallas, iban todos con sus símbolos y el símbolo era por el que se luchaba. La identidad de los pueblos estaba en sus símbolos. Pero hoy por hoy tienen más imagen, por ejemplo, el payaso de McDonald's, ¿vale? Ajá, sí, o el símbolo de Mercedes, que es un símbolo que realmente aúna al pueblo. Ajá. Entonces, recuperar todo eso será poder recuperar la imagen, la historia de cada uno de los pueblos, ¿vale? Símbolos, colores, imagen, relación directa, indirecta. Silvia, Rosy, compañera, ¿cómo te estás quedando hasta el momento? Bueno, vamos a ver, los símbolos han estado ahí representando a las familias, vamos, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Exacto, desde la edad del bronce, por decir algo. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí cada uno luchaba pues por los colores de su casa, del señor que los estaba defendiendo, entre comillas. Pero la pregunta que surge ahora, Silvia, y según sí, lo que aporta Fran, es que lo que antes tenía una simbología identitaria, o sea, bueno, ese blasón o esa bandera o ese escudo que simbolizaba o que tenía una identidad propia hacia aquellas personas a las que defendía, ahora se ha vuelto una máscara que quiere simbolizar algo que en realidad no es. Fran Mateos, ¿es eso lo que queremos decir? Espera, Silvia, comenta, Silvia. Sí, Silvia. No, que entiendo lo que quiere decir Fran, lo que quiero decir, que lo que antes era una representación del pueblo, del señor que cuidaba del pueblo, ahora lo que se está, lo que tenemos son representaciones de consorcios comerciales. Exactamente. Sí. Entonces, más claro el agua, ¿no, Fran Mateos?
Claro, son las corporaciones las que mandan realmente. Con lo cual, si dentro de unos años llega Coca-Cola y paga una cantidad de dinero determinada y quiere poner como en el escudo de España el logotipo de Coca-Cola, pues acabará haciéndolo, porque no sé si os acordáis, pero hace muy poco se estaba pensando hacer un tratado transatlántico que lo que iba a hacer es que las empresas iban a ser las que más mandaran en los países, que ya está ocurriendo, pero lo iban a hacer ya abiertamente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el caso en Madrid de que una empresa llega y decide poner allí una sucursal suya y decide que allí no se va a prohibir fumar. Y aunque en el resto del país esté prohibido fumar, donde ellos están no se va a prohibir fumar, por ejemplo. Cierto. ¿Vale? O sea, las empresas tienen más poder, las corporaciones. No hace falta que hablemos del IBEX 35 porque creo que sería entrar en camisas de 11 varas, pero esas empresas que en realidad, Miki Nieto, han tomado un poder absoluto y rotundo sobre el propio pueblo, e inclusive yo quiero llegar a pensar que si no son ellos, y hablamos de lobbies, hablamos de grandes multinacionales con poder innato, llevado al extremo, que controlan al propio poder establecido, o a los que nosotros decimos que deberían de mandarnos, ¿no, Miki Nieto? Bueno, de alguna manera lo que están controlando... Mandarnos, perdón, llevarnos o guiarnos. Con esos símbolos, como estaba comentando, bueno, pues ha puesto el del refresco azucarado y demás, pero bueno, es que las redes sociales y demás... Yo creo que podía haber ya banderas, ¿no? Ya podía haber banderas de redes sociales. Estoy pensando Facebook, estoy pensando y demás, y que fuera los seguidores, también el ejército de alguna manera, ¿no? Pero yo lo que creo también es que esto se reduce un poco a la pérdida de identidad, ¿no, Fran? Vamos, yo lo veo como una pérdida de identidad de las personas dejándose llevar por la identidad de lo que de alguna manera intenta, vamos a decir, aunar una falsa identidad y que pierda, bueno, pues poco a poco el ser humano vaya perdiendo su esencia, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ya os digo, al paso que van ellos podrían llegar a conseguirlo. Sin embargo, si hiciéramos lo que se plantea en el punto número 2, pues sería todo lo contrario. Sería recuperar la identidad de cada país, sería quitarle el poder a todas esas empresas por la libre y la pongamos la decisión libre del pueblo, porque siempre, en definitiva, el pueblo es el soberano y es el que contrata supuestamente a los trabajadores que van a ser el gobierno. Sin embargo, y ya uniendo con el tercer punto, podríamos hablar de que ningún político debe ganar más que un sueldo mínimo vital y móvil. Cuando se suban los sueldos del pueblo, se subirán los sueldos de los políticos. De igual manera, de lo contrario. Pasará si bajan los sueldos de los trabajadores, deberían también bajar los sueldos de los políticos. Cosa que sabemos que no es así. Que sabemos clarísimamente que un político hoy en día puede estar cobrando un salario, no solamente el propio salario, sino las dietas que tienen, que son astronómicas hasta este punto. Pero claro, eso es un hecho más que contrastado, de que no es así, ¿no, Fran? Claro. Se le llama política al proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo y político al que ejerce la política. Cambiaría esta palabra por política. Y después hablaremos, al final del programa, hablaremos del proyecto que se está creando. Siendo esta el arte de tomar acciones éticas que se aplican a todos los seres de un colectivo humano. Y políticos a los que ejercen la política. De la ética, claro. La diferencia entre política y política es que la primera es para manipular y dominar, y la segunda para considerar y humanizar. Comencemos pues a hacer política por y para el prójimo, considerando al pueblo como un colectivo de humanos y no como un grupo de manipulables ciudadanos. Nadie puede ganar
puede negar que la diferencia de sueldo, ingreso entre el político y el pueblo es abismal, como tú decías antes. Desde un simple concejal, pasando por secretarios, intendentes, gobernadores, senadores, diputados y ministros, hasta el presidente mismo, ganan entre sueldos y otras comisiones muchísimas veces más que cualquier trabajador, comerciante o algunos profesionales como médicos y maestros. Aquí es bastante más. No expongo un porcentaje porque seguramente variará según el país. Claro. Pero pueden hacer la cuenta muy fácilmente investigando la relación entre el sueldo mínimo de cualquier empleado y el sueldo de cualquier político. Y de ahí que no quieran de alguna manera salir de ese círculo, porque claro, es un círculo de alguna manera que los mantiene en una posición muy privilegiada, ¿no, Fran? Entonces, salir de ahí... Es como droga, es como si fuera droga, ¿no? El chocolate del loro, hablando claro. Entran ahí, se dan cuenta realmente de que lo que tienen les aporta poder y beneficios, y el poder y los beneficios les hace que se queden enganchados a ello, pues como cualquier droga hoy en día, ¿no, Fran Mateos? Claro, y eso es lo que desvirtúa todo lo que es la acción política, que debería de hacer. Porque en la antigua Grecia los políticos eran las personas éticas del pueblo, y las acciones que ejecutaban eran acciones, primero, que eran comedidas con el pueblo, es decir, el pueblo era el que daba el visto bueno, y luego eran acciones que se habían meditado bien y que eran acciones que beneficiaban al pueblo. Cosa que eso ya hace bastante tiempo que dejó de suceder. Siguen utilizando la palabra democracia, porque igualaron la palabra democracia en arquetipo a libertad, pero no tiene nada que ver la democracia que nosotros vivimos hoy por hoy con la democracia que se vivía en Grecia en su momento. Sí. No puede haber empatía alguna entre gobierno y pueblo cuando la diferencia del estándar de vida generado por ese ingreso es tan grande. Además, el dinero que se gasta en estos excesivos sueldos y cuotas partidarias podrían invertirse en otras cuestiones de necesidad, sean salud, educación, vivienda o cualquier otra que se puedan imaginar. No me voy a poner a hacer un análisis profundo financiero, solo les pondré una simple lógica que luego puedan desarrollar cualquier profesional que tenga la herramienta y la experiencia contable y financiera. ¿Os acordáis cuando hablábamos se hablaba del tema de una renta social básica? Sí, para todo el mundo. Se puede hacer perfectamente. Primero porque, como ya sabéis todos, hay un bono que es una cantidad de dinero tan grande que simplemente cogiendo una parte de ese bono, una parte simplemente, y entregándosela de por vida al ser humano, a cada ser humano, podríamos vivir todos perfectamente en este mundo sin necesidad de un trabajo obligatorio. Se podría trabajar por el hecho de compartir, por el hecho de un bien común, pero no por una obligación. Y por supuesto no 8, 9, 10 horas, sino que se podría trabajar 2 horas al día o un horario de 5 horas, 3 días a la semana y tener el resto libre. Se podría hacer un horario mucho más flexible, teniendo todo el mundo, primero, garantizado lo que veremos más adelante, que es energía, que es educación, que es sanidad, las cosas más básicas, ¿vale? Y luego, teniendo todo una cantidad de dinero suficiente como para poder subsistir perfectamente durante un mes, ¿vale? Al final, entonces, no ser esclavos en este caso de los intereses de unos cuantos, porque claro, si todos tuviéramos el mismo nivel adquisitivo, no habrían clases poderosas que se encargarían de hacer lo que hacen, ¿no? Que es intentar convencer a la humanidad, y me refiero en cualquier parte del mundo, de que con una ínfima parte tienen que estar agradecidos, o sea, con las migajas tienen que estar agradecidos de lo que tienen, ¿no? Fran Mateos. Pues, por ejemplo, observar aquí en España, cuando una persona se va al paro, que el salario que le va a quedar va a ser entre 700 600 euros. Y luego se va a quedar con una ayuda familiar, el que pueda, de 400 euros. Si tú me dices que con 400 euros alguien puede vivir,
tal y como está hoy por hoy el mundo, es bastante complicado. Nada más con pagar ¿Vale? una hipoteca tienes ya cubiertos esos 700 euros, poco menos,